Digno eres, Señor, y vamos a ir dejando este tema de fondo. Es preciosísimo, Dios incomparable. ¿Quién lo puede imitar a nuestro Dios? No hay absolutamente nadie que pueda imitar a nuestro Dios. Es maravilloso nuestro Dios, es incomparable. Dios bendiga a nuestros hermanos que están ahí. Gerardo, Dios te bendiga, mi hermano. Qué lindo saber que estás ahí escuchando la radio. Hace 2 minutos, quiero saber si se puede ver. No, todavía no se puede ver, porque voy a estar bajando, Dios mediante, la grabación mañana. Mañana esta noche la radio va a estar funcionando nada más que hasta las 10 de la noche, mis hermanos, porque la otra computadora está en reparación y bueno, necesito la computadora de la radio para poder subir los videos, porque hay muchas personas que quieren escuchar sobre este tema y no tienen acceso a la radio, porque la radio solamente se entra por computadora, no se puede entrar por los celulares. Yo sé que hay muchos hermanos que tienen celulares, así que bueno, pido 1000 disculpas. Así que hoy les aviso a todos que la radio va a estar hasta las 10 nada más, porque quiero subir los programas para que puedan compartirlos con los hermanos. Porque hay muchos hermanos, mis hermanos, justamente, válgame la redundancia, justamente la hermana que me pedía de Uruguay, tiene personas conocidas que están viviendo esto. Y hay muchos hermanos que me dicen, no tengo iglesia donde congregarme. Miren, la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y antes de entrar a una iglesia apóstata, es preferible que te quedes solo en tu casa. Y muchos me dirán, pero hermana, la Biblia dice que no dejemos de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sí, mis hermanos, pero hay un solo texto que avala eso, ¿no es cierto? Y yo te puedo asegurar que si vos caes en una iglesia apóstata y estás muchos años ahí, el diablo puede llegar a ser una fortaleza tal en tu vida que cada año que pase te va a costar más salir. Si no te saca Cristo, no te saca nadie. ¿Sabes por qué? Porque estás bajo el mismo velo que ellos. Si el Espíritu Santo no te da la entereza, las fuerzas para poder salir de ahí, no salís tan fácilmente. Porque no se olviden, como dice Judas, los invito realmente, mis hermanos, a leer el libro de Judas, que tiene un contenido tan amplio y tan cierto de lo que está sucediendo en estos días, que estos son los sensuales, los que no tienen al Espíritu, pero son sensuales. ¿Usted conoce lo que es una persona sensual? Una persona sensual atrapa, seduce con palabras, seduce con su encantamiento, producen un encantamiento. Yo me acuerdo hace muchísimos años atrás, gracias a Dios, creo que fue en el año 96, en el 2000 fue cuando nosotros nos fuimos de esa iglesia con mi esposo, y recuerdo que amábamos tanto a nuestro pastor, pero tanto lo amábamos, que se produjo una especie de ligadura almática, y eso no es bueno, porque la unión en la carne lastima al espíritu, porque tu unión tiene que ser con el espíritu, no con el hombre. Por eso duele, porque uno realmente es como que se enamora en el sentido figurativo de la otra persona, no es un enamoramiento de pareja, se enamora en el sentido de que llega a amar al otro, porque es cierto, porque quiere obedecer tanto a Dios, que llega a amar a sus pastores, y eso no es malo, mis hermanos. El problema está cuando ese pastor comienza a ser la prioridad de tu vida, y ya Cristo pasa a segundo lugar, porque si Cristo pasa al segundo lugar, después va a pasar al tercero, al cuarto, al quinto, y vas a irte de tu primer amor. Por eso el Señor hoy está reclamando a muchos que se vuelvan al primer amor. El primer amor es la obediencia a Cristo, y muchas veces vas a tener que estar solo, vas a tener que pasar por la prueba solo. Muchos de mis hermanos están pasando por la prueba de los hermanos, que están siendo vituperados y despreciados. Hoy una hermana por WhatsApp me decía, me están haciendo bolsa, mi hermana, me están haciendo bolsa, necesito que me des palabras de aliento. Y la reconforté con abundancias de palabras, porque eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, hoy en día. Porque no todos tenemos la fortaleza para poder resistir esto. Ellos son astutos, Satanás es astuto. Ustedes no se olviden de Elías. Elías destruyó a 400 Baales, y por una palabra de Jezabel se tuvo que meter en la cueva, tuvo miedo. Es un espíritu muy fuerte que controla las mentes, que controla los corazones, que te hace creer que realmente vos estás desobedeciendo a Dios. Ellos dicen que cualquier falta, Dios será el encargado de corregirla. Así hablan estos pastores. Y descalifican el juicio de los creyentes y la autoridad de la Biblia. En primer lugar,
necesitamos aclarar que todos los creyentes lavados y redimidos por la sangre de Jesucristo somos reyes y sacerdotes. No se olvide eso, mi hermano. En la antigüedad, cuando todavía estaban bajo los símbolos y las figuras, los reyes y los sacerdotes eran ungidos con aceite para iniciar y oficializar su ministerio, ¿sí? Hoy, cuando ya no estamos bajo la figura de la ley y de símbolos del Antiguo Testamento, sino que ante la realidad misma de las cosas, sabemos que el aceite era símbolo del Espíritu Santo, y siendo que cada creyente, un rey y un sacerdote, como Dios lo dice en su palabra, es fácil de entender, mis hermanos, que cada persona que ha nacido de nuevo, el mismo día de su conversión, es ungido con el Espíritu Santo. No es lo mismo esto que el bautismo del Espíritu Santo, que es ser lleno del Espíritu Santo. Pero en el momento en que vos te sujetás a Dios, si en vez de ir al hombre fuéramos a la palabra, si en vez de ir al hombre fuéramos a clavar nuestras rodillas y nos sometiéramos a Cristo, ahí en nuestro lugar, mis hermanos. Hoy, gracias a Dios, tenemos una herramienta que antes no teníamos mucho. Yo me acuerdo cuando padecí todo esto. El internet estaba lejos de mí porque estaba tan pobre, mis hermanos, que ni para el internet había. Entonces tenía que ir al mataburro, me compré un diccionario bíblico, traté de buscar Biblias de estudio y estaba ahí, me humillaba delante de Dios y decía: Señor, yo quiero conocer más, yo quiero saber más. Después empecé a escuchar ese canal Enlace, que me confundió más de lo que yo estaba, hasta que decidí no escucharlos más y decir: Señor, yo quiero saber la verdad. Dios me mostró que en la iglesia que yo estaba había un espíritu de Jezabel, que la pastora mandaba sobre el pastor, porque de hecho mandó a sus espías a mi casa a amedrentarme, mis hermanos. Es terrible lo que estoy diciendo. Me pasó y hoy, gracias a Dios, tengo el valor de poder decirlo, porque hay alguien que me avala, hay alguien que está conmigo, y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y de ahí hay del que se meta con un hijo de Dios, porque aún mismo el día que yo estaba en mis comienzos con las cosas de Dios y vino esa pastora a mi casa y me quiso amedrentar, me defendí con la palabra y le dije: tené temor vos del Señor, no sea que el Señor se canse, porque la palabra de Dios dice: ¿quién eres tú para temer a hombre alguno, que como hierba pronto serán cortados? No le temas al hombre, mayor es el Señor. Y el Señor nos guarda, el Señor guarda a sus escogidos que claman a Él día y noche. Porque si alguno no tiene el Espíritu, el tal no es de Él. Esto es lo que dice Primera de Juan 2:20 y 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas. Tenés al Espíritu Santo, tenés el Espíritu de verdad que te guía a toda verdad. No dejes que los hombres te confundan. Hoy está lleno de pseudos maestros, mis hermanos. Hoy tenemos la internet, pidamos la guía del Señor. Pidámosle al Señor que nos guíe a esos creyentes que realmente nos dicen la verdad. Busquemos la verdad y la encontraremos. Cada creyente es ungido con el sello de propiedad de Dios, del Espíritu Santo. En 2 Corintios 1:21 dice: el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es un ancla, mis hermanos, nos tiene agarraditos. Él no nos va a soltar. Y la Biblia dice que por más torpes que nosotros seamos, no nos va a dejar extraviar de su verdad. Guardate esas palabras en tus corazones. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nosotros no tenemos la palabra morando en nuestro corazón, viene cualquier viento de doctrina y nos seduce con mentiras engañosas, mis hermanos. No dejemos que eso nos suceda. Todos los cristianos somos reyes y sacerdotes. Todos los cristianos. Ellos dicen: no toquen a los ungidos del Señor. Esto no tiene nada que ver con lo que realmente somos nosotros. Los ungidos del Señor son los que verdaderamente tienen el Espíritu Santo de Dios y son uno con Él. Cuando David dijo en el Antiguo Testamento, cuando se refería al ungido de Dios por Saúl, se refería a no matarlo, no a no tocarlo con la palabra de Dios si él estaba pecando. Porque usted sabe que Saúl pecó y aún procuró con lágrimas la salvación, y el Señor rehusó
darle el arrepentimiento. ¿Es así o no? Los que conocen la palabra saben que es así, ¿no es cierto? También Pablo nos dejó ejemplos sobre esto cuando no toleró la hipocresía de Pedro y lo reprendió públicamente al ungido del Señor, dice Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos les dijo, y Pablo lo reprendió públicamente porque Pedro no fue infalible, ni nadie de la iglesia del Señor lo es, ni aún un pastor, al contrario, nosotros tenemos que velar por nuestros pastores, si ellos están haciendo la voluntad de Dios, tenemos que amarlos y cuidarlos, pero si está en pecado, hermano, podemos ser cómplices de su pecado. Las iglesias que son gobernadas por individuos que no toleran ni permiten la exhortación, ni aún con la palabra de Dios, han dado un paso muy importante en dirección a ser una secta. Ya no son más una iglesia de Jesucristo. Se han transformado en una secta. Y eso es lo que los caracteriza. Así que no nos confundamos la mansedumbre y la humildad con la cobardía y la complicidad con el pecado. El hombre humilde mira al más débil y al más pequeño como a un hijo de Dios, lo honra, lo ama. ¿Acaso no dice la Biblia que el miembro al que nosotros le damos menos importancia es el más importante para Dios? Nosotros consideramos a cada hermano como hijo del Altísimo, como un ungido del Señor, como un siervo de Dios. Ya a ninguno miramos según la carne, sino que lo vemos en el Espíritu de aquel que lavó los pies de sus discípulos, el que realmente nos dio ejemplo, mis hermanos, para que nosotros podamos seguir hoy sus pisadas. Que el Señor pueda hacernos comprender que la verdadera humildad es aquella que tiene en cuenta al que está al lado, tenga o no tenga buenas ropas, tenga o no tenga dinero. Nosotros ya no miramos a las personas con estos ojos, la miramos con los ojos espirituales. Y así tenemos que ver cada día a cada uno de nuestros hermanos. No se hagan esclavos de los hombres. Recuerden, como compartimos recién, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dijo Pablo. Hay una palabra que me viene a la memoria que dice, los reyes se enseñorean de las naciones y sus gobernantes de ellas, mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser el mayor será el servidor de todos. Mis hermanos, no hay jerarquías, no hay rangos en el Señor. Somos un solo cuerpo y los miembros menos importantes son los más importantes para Dios. Que Dios bendiga sus preciosas vidas. Espero que esta palabra haya sido de bendición para todos ustedes. Vamos a ir despidiéndonos con alguna alabanza. Y esta es la alabanza, por sus llagas. La voy a compartir con todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí. Que Dios bendiga sus preciosas vidas. Esto se denomina Los Últimos Días y el programa es, el cristiano es servicio, no servilismo. Así que serví al Señor con todo tu corazón, como lo hizo Dios, como nos dejó ejemplo nuestro Señor Jesucristo, y no te hagas esclavo de un hombre. Eso no significa que no debas respetar a tu pastor si él está en santidad, si él es un hombre de Dios, pero Dios muestra el pecado. Dios muestra el pecado de la iglesia. Dios te va a hacer gemir dentro tuyo y te va a mostrar el pecado de muchos hermanos. Pero prepárate, porque muchos se van a levantar contra vos cuando empieces a ver ese pecado que está en cada uno, porque es la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, yo te voy a mostrar a lo que se dicen ser cristianos y no lo son, sino que mienten, haré que vengan y se postren ante ti y reconozcan que yo te he amado. El que conspire contra ti lo hará sin mí, mas el que contra ti conspirare delante de ti caerá. Oíd vosotros los que tiemblan a mi palabra. Tus hermanos dijeron, Jehová sea glorificado, mas yo me voy a mostrar para alegría tuya, y ellos van a ser confundidos. Porque en definitiva, los que no obedecen al Espíritu Santo de verdad, los que no son adoradores en espíritu y en verdad, están obedeciendo al hombre y están obedeciendo, lamentablemente, al diablo, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y es hora de que te despiertes, si estás haciendo esto, que te despiertes, porque Cristo viene pronto, Cristo está a las puertas, Cristo te quiere llevar, pero si vos sos adorador del hombre y no sos adorador del único que pagó el precio de tu libertad, Él no puede tener por inocente a aquel que está siendo amonestado y no oye. El que tiene oídos para oír, que oiga.
Que Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima. Nos despedimos con este tema. Toda enfermedad tú llevaste al morir y por mí sufriste en silencio mi dolor, por mi rebelión azotado y herido, y por darme paz recibiste mi castigo.